Hola y bienvenido nuevamente a sesión número 4 de nuestra serie sobre cómo saber lo que crees. Esta vez vamos a hablar de la cruz de Jesucristo. Y esto es increíble. Tema importante por razones que deberían ser obvias para casi todo el mundo. Ya sabes, si alguien se acercara a ti de repente y te pidiera que explicaras qué lo hizo Jesús, realmente lograrlo en la cruz, se podría decir simplemente, bueno, perdón de los pecados y la promesa de vida eterna, y estarías absolutamente en lo cierto. Y ciertamente no hay nada malo con esa respuesta. Es una buena respuesta. Lo resume todo. La belleza y la majestuosidad de lo que Jesús logró por nosotros en la cruz. Sin embargo, a medida que profundizamos en los escritos del Nuevo Testamento, encontramos que autores bíblicos utilizados, algunos muy palabras específicas, que nos dan una mayor comprensión de lo que Jesús cumplido para nosotros en la cruz. Hay 4 palabras particulares que quisiera destacar en esta sesión, y esas palabras son estas: propiciación, redención, justificación y reconciliación. Sé que al principio puede que parezcan palabras teológicas, pero en realidad lo son. El texto del Nuevo Testamento, y voy a mostrarte los versículos donde se utilizan esas palabras, y vamos a hablar de lo que significan. Y es mi esperanza y objetivo que cuando terminemos con esta sesión, tengan una mejor comprensión de los beneficios de la cruz de Jesucristo. Empecemos con la primera palabra, y eso es propiciación. Esta palabra en realidad aparece en 4 pasajes diferentes en la Biblia. Lo encontramos en Romanos, Hebreos y luego 2 veces en Juan el Apóstol. Primero, epístola. Así que comencemos por preguntarnos, ¿qué significa eso exactamente? Quiero decir, conozco esa propiciación. No es una palabra que tú o yo usemos para utilizar de forma regular. No recuerdo la última vez que usé esa palabra en una conversación. Es realmente una palabra bíblica, pero está llena de significado y es importante que la conozcamos. Entiéndolo. Propiciación significa apaciguar, para traer la paz, mediante la eliminación, ira. Y el primer lugar donde aparece esta palabra en el Nuevo Testamento está en la carta de Pablo a los Romanos. Y va así: porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados por su gracia, como regalo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios dio vida. Presentar como propiciación por su sangre, para ser recibido por la fe. Hay 3 cosas muy importantes que vemos en este pasaje. Lo primero que vemos es esto: Jesús es aquel a quien Dios puso en el frente como propiciación. Eso significa que el énfasis, la motivación y el esfuerzo para quitar la ira de Dios era puesto allí por Dios mismo. Fue Él quien inició el deseo y el impulso a apartar su propia ira. Aquí dice que Dios lo puso adelante como propiciación. Y esto es lo siguiente que notamos: fue por su sangre. Recuerde esto: cuando la Biblia habla de la sangre de Jesús, la mayoría de las veces se refiere a su vida. Porque la vida de un ser, un animal, una persona, un humano está en la sangre. Vemos esto en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios puso a Jesús como propiciación por su sangre, es decir, por su vida. En otras palabras, dando su vida, sacrificándose. Su vida, la ira de Dios, fue desviado en nuestro nombre. Y luego la última cosa que este pasaje enfatiza es cómo todo esto se vuelve activo en la vida de un individuo. Y son esas últimas palabras: para ser recibido por ejemplo. Entonces, la ira de Dios se aparta
en las vidas de aquellos quienes reciben Jesús y lo que hizo en la cruz por la fe. Está bien. La siguiente aparición de la palabra propiciación tiene lugar en el libro de Hebreos. Aquí lo tienes. El capítulo 2, versículo 17 dice, por lo cual tenía que ser semejante a sus hermanos en todo respeto, para que se hiciera misericordioso y fiel, sumo sacerdote, al servicio de Dios. Y aquí está, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y notarán allí que el autor de Hebreos compara la obra de Jesús con la del sumo sacerdote judío que intervenía en nombre de el pueblo al lugar santísimo con la sangre del sacrificio, para que haya perdón de pecados. Ahora se nos dice que Jesús actuó de la misma manera. Tomó su propia sangre e hizo propiciación. En otras palabras, por su vida. Desviado. La ira de Dios. La ira de Dios ha sido explicado, por así decirlo. Ha sido resuelto en lo que se refiere a el pecado que cometimos. Eso agitó la ira de Dios. Es una imagen muy hermosa. Y luego los dos últimos versículos donde está la palabra propiciación. Parece ser, están dentro. La primera carta de Juan. Veamos el primero de Juan capítulo 2. Juan escribe, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no puede pecar. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Los justos. Y luego mira esto, Él es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Él es quien desvía la ira de Dios. Y no solo para los nuestros, pero también por los pecados del mundo entero. Así que Juan nos recuerda en este pasaje, y es un pasaje muy poderoso, que cuando pecamos y pecamos, no tenemos por qué tener miedo. No tenemos por qué tener miedo de la ira de Dios. ¿Por qué? Jesús tiene remoto esa ira, ofreciéndose a sí mismo en nuestro lugar. Ya sabes, lo entiendo. Correos electrónicos de personas, bastante a menudo. ¿Quién se identificará conmigo? Algún tipo de fracaso moral en su vida, algún acto de pecado por el cual se sienten culpables. Muy culpable y muy arrepentido. Y a veces lo harán. Dime, ¿estoy siendo castigado por este acto de pecado? Y lo que realmente están preguntando es si Dios está derramando su ira sobre mí para esto. ¿Acto de pecado? Bueno, Juan nos lo está contando. En este primer pasaje que hemos visto aquí, la primera epístola de Juan, que cuando pecamos, tenemos esta constante defensor con el Padre. Le pone por nombre Jesucristo el justo. Y luego continúa diciendo que lo ha hecho remoto la ira de Dios. Y él dice eso en relación pecar, pecado de los creyentes, personas que han aceptado Jesucristo pero aún así falla. De vez en cuando. Él nos recuerda a ti y a mí la ira de Dios. Ha sido eliminado. Ya no tienes por qué temerle a eso. Y así nos dicen en otras partes, si pecas, vas al Padre en confesión y arrepentimiento y ya sabes que estás perdonado. Y qué hermosa relación se crea para ti y para mí con el Padre porque no caminamos en una actitud de miedo. Temo que una espada caiga del cielo y nos golpee. Nosotros por causa de nuestro pecado, no tenemos miedo de eso. Ahora bien, eso no significa que Dios no discipline a quienes ama. Pero disciplina y castigo son dos muy cosas diferentes. La Biblia dice que Dios disciplina a quienes ama. Pero la ira de Dios ha sido expurgado. Veamos el siguiente pasaje de Juan. Está en el 4º capítulo y va así.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él amó a Dios, a nosotros, y envió a su Hijo a ser la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, el que quitó la ira de Dios. Pero lo que realmente quiero que noten acerca de este pasaje en 1 Juan es eso, el motivo, la intención de Dios enviando a su Hijo para apartar su propia ira. Es amor. Por eso el pasaje comienza diciendo, en esto es amor, que Dios envió a su Hijo. Desviarse, ira, en nuestro nombre. ¡Qué expresión más increíble de amor! Bueno, en cada uno de estos pasajes puedes ver eso. Jesús es el que se desvía la ira de Dios para ti y para mí. Esta es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué es la propiciación incluso necesario? Bueno, déjame mostrarte una cita de uno de mis autores favoritos, John Stott. Él escribe esto: la ira de Dios es su constante, implacable, incansable, inflexible antagonismo al mal, en todas sus formas y manifestaciones. Entonces, la ira es de Dios, natural, respuesta al pecado de la humanidad. Y sin embargo, esa ira ahora ha sido desviada, propiciada, eliminada, satisfecho por la obra que Jesús ha logrado por ti y por mí en la cruz. Sigamos adelante y veamos el siguiente beneficio de la cruz de Jesús. Y esto se resume poderosamente en la siguiente palabra que estamos viendo, que es redención. La palabra viene de el antiguo mercado griego y se encuentra en varios lugares en escritos del Nuevo Testamento. A medida que examinamos estos diversos pasajes, aquí sobre la redención, quiero que tomes nota de las bendiciones extraordinarias que se nos presentan como resultado de la redención. Ese Jesús, cumplido para nosotros, en la cruz. Y el primer beneficio se expresa en este pasaje de el Evangelio de Lucas, capítulo 21. 28 dice: ahora bien, cuando estas cosas comiencen a suceder, enderezaos y levantad la cabeza. En otras palabras, mirad hacia arriba, porque tu redención se está acercando. La palabra griega que se traduce redención aquí significa una liberación, afectado por pago. En otras palabras, si alguien quisiera comprar algo y dijera, quiero, para comprar lo que tienes ahí mismo, el dueño de esa cosa diría, está bien, te lo entregaré una vez realizado el pago. Y así, la primera persona que quiera comprar, sea lo que sea eso, realiza el pago. Y eso afecta la liberación de ese artículo en manos de un nuevo propietario. Está bien. Así que esa es la idea básica de esta palabra, redención. Medio. Entonces, Jesús dice, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, miren hacia arriba. Eso significa tu redención. Es acercándose. Entonces nos está diciendo algo poderoso. Va a llegar a buen término. Y aún así Jesús cumplió nuestra redención. En la cruz, aún no hemos recibido el beneficio completo de esa redención. Nos será dado cuando Jesús regrese. En este momento solo hemos recibido un pago inicial. Pero esto es lo interesante. El significado griego de la palabra redención, tal como se usa aquí en Lucas capítulo 21, en realidad, lleva aún más allá. Una especie de inferencia. Y es la idea de no solo realizar un pago, sino en este caso, un pago por rescate. ¿No es eso interesante? Y por supuesto, eso tiene todo el sentido. Cuando lees estas palabras dichas por nuestro Señor Jesús, porque también el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate para muchos. Entonces, ¿no es eso fascinante? La idea de pagando un rescate.
está atado en el sentido de este single griego, palabra. En la carta de Pablo a los Colosenses, él usa la palabra redención de esta manera. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y notarán que al final de ese pasaje, el apóstol Pablo cita esta bendición de nuestra redención. Y es el perdón de los pecados. Y ahora echemos un vistazo a la siguiente ocurrencia en Romanos, donde dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y están justificados por su gracia, como regalo, a través de la redención. Eso está dentro. Cristo Jesús. ¡Wow! Quiero decir, hablemos de una bendición. Estamos justificados por su gracia, como regalo, a través de la redención. Bien, nos quedan dos palabras aquí que vamos a analizar. Nos van a hablar de los beneficios que recibimos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. El siguiente es justificación. Y esta era una palabra favorita del apóstol Pablo. Lo cita bastante, especialmente en el libro de Romanos. Déjame mostrarte. Del capítulo 4 de Romanos. Pablo escribió Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y criado para nuestra justificación. Bueno, así que esta es una palabra importante en el Nuevo Testamento. ¿Pero qué significa? ¿Cuál es la definición de justificación? Bueno, significa esencialmente absolver. Y creo que todos sabemos lo que eso significa. Es el acto de pronunciar a alguien no culpable. Y eso es lo que tenemos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Porque Él dio a luz tu culpa. Ahora, porque has puesto tu fe en Él, Dios te declara no culpable. Veamos el capítulo 5 de Romanos. Y el don gratuito no es como el resultado del pecado de aquel hombre. Para el juicio según la transgresión trajo condenación, pero el don gratuito siguió a muchas transgresiones. Trajo justificación. Notarás aquí que está haciendo una especie de justaposición. Esta justificación que tenemos por medio de Jesús, con condenación, que hemos pasado, el pecado de un hombre, y se refiere a Adán. Allá. Y entonces básicamente está diciendo que a través del pecado de Adán, recibimos condenación. Pero a través del sacrificio de Jesús, ahora tenemos justificación. O si quieres, un quitle. Un quitle de culpa. Y finalmente, Romanos capítulo 3, donde dice, porque tenemos que uno está justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Aquí ves que la palabra justificado se usa para describir cómo alguien tiene. Ahora mismo estoy con Dios. Y así Pablo nos recuerda en este pasaje que nuestro estar bien delante de Dios no tiene nada que ver con el cumplimiento de la ley, que es su manera de decir que no tiene nada que ver con el esfuerzo o bondad moral de tu parte. Esto es lo interesante. Tú y yo ten esto hermoso relación con Dios donde estamos en una posición correcta con Él. No nos oponemos a Él. Él está con nosotros. Bueno, una buena relación ahora entre nosotros y nuestro Padre Celestial que nos fue dada para nosotros como un regalo. No es algo que nos hayamos ganado, sino algo que fue imputado. Es la belleza de lo que Jesús logró por nosotros en la cruz que ahora estamos de pie, justificado, de nuevo, en posición correcta, con el Padre. Bueno, ahora llegamos a la última palabra del Nuevo Testamento que vamos a analizar. A medida que analizamos estos beneficios de la obra de Jesús en la cruz. Y la última palabra es reconciliación. Creo que la mayoría de nosotros sabemos lo que significa la reconciliación. Pablo escribió esto en el libro de Romanos.
Más que eso, también nos regocijamos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien ahora hemos recibido reconciliación. ¿Sabes? Hablé de esto en la última palabra que vimos es como nuestra relación con Dios ahora es buena. Aquí es donde realmente comienza a tomar forma, porque la reconciliación, como sabéis, significa la restauración de positivo y cariñosa relación. Mientras que estábamos distanciados antes, ahora hemos estado reconciliado. Y por supuesto esto era necesario. Por nuestro pecado causó la violación entre nosotros y Dios. De hecho, se habla de esto en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Dice, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y tus pecados han hecho ocultar de ti su rostro, para que no lo haga escuchar. Bueno, esta era la condición de la humanidad antes de la fe. Y ahora, las cosas han cambiado radicalmente. Así lo explica el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2. Tú, que una vez estuvieron alienados y de mente hostil, haciendo malas acciones, ahora lo tiene reconciliado en su cuerpo de carne con su muerte. Ahora nota aquí el beneficio. Una orden para presentarles santo y sin mancha, y por encima de todo reproche, delante de Él. ¡Wow! Son cosas en las que no solemos pensar a diario. Y así es como nos ven ante los ojos de Dios. Pero Pablo lo explica aquí. Él dice que a los ojos de Dios, por lo que hizo Jesús, y porque hemos puesto nuestra fe en lo que Él hizo, ahora Él nos ve como santo, irreprensible y sin mancha. Así es. El Padre ve tú. Y quiero que lo hagas. Tómate esas palabras muy en serio. Si eres una de esas personas, y he hablado con muchas de ellas, que realmente tienen dificultades con tu autoimagen, y especialmente, creyéndote quizás indigno del amor de Dios, quiero que consideres memorizando este pasaje de Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Porque esto realmente necesita entrar en tu corazón. Que Dios te vea como santo. Él te ve como alguien libre de culpa. Él te ve como arriba reproche ante su vista. No por nada que hayas hecho. No porque hayas estado sin pecado. O tomó buenas decisiones. O siempre tuvo una gran actitud. No tiene nada que ver con esas cosas, sino por lo que dice Jesús. Aquellos en la cruz, en tu nombre. Lo último que queremos mencionar aquí en relación con la reconciliación es el ministerio de reconciliación que ahora ha sido transmitido para todos nosotros. Déjame mostrarte esto de 2 Corintios. Pablo escribe, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió para sí mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. Eso es, en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones, y encomendará a nosotros el mensaje de reconciliación. Vaya, este es un gran recordatorio. Ya sabes, a veces lo olvidamos. Esa es la razón por la que la gente en el mundo, y estoy hablando de gente que está perdida ahora, la razón por la que se sienten tan incómodos contigo y con el mensaje del Evangelio que traes, cuando empiezas a hablar de Jesús, cuando empiezas a hablar de la muerte, cuando empiezas a hablar del cielo, la razón por la que se sienten incómodos con esto es porque no se han reconciliado con Dios. Esa dificultad, ese aspecto incómodo de su relación a Dios no se ha resuelto, no se ha reconciliado. Y entonces, están sintiendo. Creo sinceramente que los incrédulos pueden sentir ese distanciamiento. Pueden sentir esa distancia.
entre ellos y Dios. Y eso les hace sentir incómodos, y así llegamos todos felices y despreocupados hablando de Jesús. Oye, ¿conoces a Jesús? ¿Puedo hablarte de Jesús? Y a veces nos preguntamos por qué la gente dice, escucha, no quiero ni oír hablar de eso. Simplemente no me hables de estas cosas. Bueno, esa es la razón por la que se sienten incómodos. Es porque la reconciliación para ellos no se ha activado por la fe. Y entonces, todos los problemas, la hostilidad, la distancia, todavía está allí, y no quieren pensar en ello. Pero lo que vemos en este pasaje es que se nos ha dado este ministerio, literalmente este mensaje de reconciliación. Ir a la gente y decirle, ¿te sientes lejos de Dios? ¿Sientes que hay un borde, una hostilidad? Si te encuentras en una iglesia, ¿te sientes total y completamente fuera de lugar? Bueno, podemos explicarlo. Esto se debe a que el pecado ha causado esa distancia que tendrá lugar entre Dios y la humanidad. Pero lo tenemos. El preciado privilegio de compartir con la gente, que por medio de Jesucristo, esa distancia, ese distanciamiento, esa hostilidad, pueden ser eliminados si vinieran a Jesús, confesaran sus pecados y vuélvete hacia Él como el Salvador. Es una cosa tan hermosa. Y eso es lo que pasa cuando la gente acepta su pérdida, condición y venir a Jesús y recibir lo que logró a través de su sacrificio en la cruz. Bueno, la próxima vez vamos a ver la persona y la obra del Espíritu Santo. Hasta entonces,